Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo, Tardíos. Parte 2. El sapo invocador saltó descuidadamente entre los dos hombres sentados, empujándolos hacia el borde. Solo el chakra que Naruto y el otrora líder aprovecharon les impidió caer boca abajo de la cabeza de piedra de Minato en la plaza llena de gente. Pero Jiraiya no se preocupaba por cosas tan pequeñas como su seguridad. Con entusiasmo pasó su brazo alrededor de la cabeza de Naruto y, para mayor molestia del rubio, inmediatamente lo aprisionó con una llave en la cabeza, revolviendo su desorden rubio constantemente. Pero Naruto no se entregaba fácilmente. Finalmente pudo salir del agarre de hierro con un puñetazo bien dirigido al estómago de su padrino, pero Jiraiya solo dejó escapar una carcajada, arrojando su dolor a un lado. Oye, ¿qué diablos estás haciendo, Ero Sennin? Naruto refunfuñó mientras intentaba desesperadamente devolver su cerradura a su forma adecuada. Bueno, fracasó. Tristemente, envió otro par de dagas imaginarias hacia el hombre de cabello blanco que aún reía tontamente y lanzó una mirada inquisitiva al estoicamente Sandaime que resoplaba. Pero no recibió ninguna ayuda de él. Él simplemente se encogió de hombros y dejó escapar una bocanada de humo. Jiraiya finalmente se estabilizó, pero la sonrisa tonta nunca abandonó su rostro. Oye, viejo. ¿Puedo contarte un secreto? Incluso si hubiera preguntado, el Sennin no le dio oportunidad. Mi ahijado será tan rudo. Igual que yo. Hiruzen arqueó una ceja divertido e inclinó la cabeza hacia un lado. Oh. ¿Y cómo sabes eso? Lo sé porque soy increíble. Él será inteligente y fuerte, y pateará el trasero de los malos como yo. Deja de actuar, pervertido. Lo descubrió por sí solo, murmuró Naruto, con los brazos cruzados frente a su pecho. ¿Qué? Has arruinado mi juego. Quería burlarme más de ti. ¿Por qué diablos eres tan inteligente? Los gritos de Jiraiya se redujeron a murmullos molestos. El familiar puchero pronto apareció en sus labios, y el hombre finalmente cruzó los brazos frente a su pecho. Sarutobi sacudió la cabeza ante su obviamente enfurruñado estudiante adulto. Su mirada se dirigió hacia Naruto y su rostro se suavizó. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón, Jiraiya. Tu ahijado será un hombre muy bueno cuando crezca. ¿No estás de acuerdo, Naruto-kun? Pero el rubio nombrado estaba demasiado ocupado para ocultar su vergüenza y sus mejillas enrojecidas para responder. Jiraiya tarareó y giró sus brazos una vez más alrededor del adolescente sonrojado con una amplia sonrisa en su rostro. Pero esta vez, Naruto no sintió la necesidad de liberarse cuando su padrino revolvió brutalmente su desordenada corona. Sarutobi dejó escapar una fuerte risa, lentamente se levantó del suelo y se quitó un poco de suciedad invisible de su impecable atuendo. Creo que hoy fue más que suficiente emoción para mí. Ninguno de los demás protestó. Sacudiendo lentamente la cabeza, el Sandaime desapareció de la misma forma en que había llegado. El sabio sapo sonrió ampliamente mientras soltaba a Naruto, sus dedos ya buscaban dentro de su bolsa. Bueno, esto realmente hace las cosas más fáciles. Al menos no tendré que explicárselo a ese viejo. Con eso, levantó la mano para revelar un pequeño pergamino en ella. Naruto miró con recelo el pergamino de almacenamiento, y cuando su padrino le indicó con la cabeza, lo agarró con cuidado y le dio la vuelta varias veces. ¿Qué es esto? Un regalo. Pensé que te lo estabas perdiendo. Las cejas del rubio se movieron en una línea coherente mientras sus ojos escaneaban el sello de cierre. No fue complicado. Con un parpadeo de su chakra, el sello se abrió y otro pergamino cayó en su regazo. Sin embargo, era significativamente más grande, casi la mitad de su tamaño. Y era pesado. Los ojos de Naruto se abrieron inmediatamente cuando reconoció el adorno cincelado en ambos lados. Miró de reojo a Jiraiya, y cuando recibió otro asentimiento alentador, la abrió con entusiasmo frente a él. La suave brisa agitó el borde, pero las manos de Naruto lo sostuvieron firmemente. Los ojos azules se movieron de nombre en nombre en la antigua superficie hasta que encontró los nombres de Jiraiya y su padre al final. Continúa, Gaki. Hasta donde yo sé, tienes todo el derecho a tener tu nombre en él. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Naruto, y con un asentimiento entusiasta, inmediatamente se mordió el pulgar.
Dedos experimentados bailaron sobre la fina tela, líneas ordenadas y perfectas formándose a partir de la tinta más fina, de su propia sangre. En cuestión de segundos, el contrato de invocación de Toad fue bendecido con un nombre más. Uzumaki Naruto. Naruto inmediatamente se untó la sangre que aún goteaba en la palma de su mano, y sus manos ya estaban formando los tan perdidos signos de las manos, cuando un agarre de hierro en su muñeca le impidió moverse más en el progreso. El rubio arqueó una ceja ante el pervertido con el ceño fruncido y ladeó la cabeza. Si vas a convocar a alguien, debes hacerlo donde tengas espacio. Puedo imaginar fácilmente que estabas a punto de convocar a Gamabunta en la cima del monumento Hokage. Naruto guardó silencio, pero su ceja se arqueó con irritación. No soy tan idiota. Liberó su mano y continuó con su invocación a un ritmo mucho más lento. Pero un pequeño rastro de sudor goteó lentamente desde su sien. En realidad, tenía muchas ganas de presumir. Cuando terminó la última señal con la mano, golpeó su palma contra la piedra dura con facilidad, esperando ansiosamente a que el suave humo encadenado por chakra finalmente se apagara sobre el conjunto de sellos de obsidiana aún visible. Sucedió cuando la brisa agarró el suave polvo y lo arrojó hacia un lado para revelar un renacuajo. Una mueca confusa desfiguró el rostro de Naruto mientras las fuertes carcajadas de Jiraiya resonaban por toda la aldea. Un Anbu que acechaba cerca se animó ante la risa estruendosa, solo para sacudir la cabeza lentamente en señal de desaprobación. Estaba bastante seguro de que sentarse en la cabeza de piedra del Yondaime estaba prohibido. Pero ¿quién era él para decirle al hermano de ese hombre y a uno de los Sannin que estaban rompiendo las reglas? El soldado enmascarado negó con la cabeza una vez más y continuó su camino hacia su destino. Naruto se inclinó más cerca de la cosita que luchaba y frunció el ceño, sin tener en cuenta la risita de Jiraiya de fondo. Seguramente usó la cantidad necesaria de chakra. Encontró la débil firma de chakra que estaba buscando. Se inclinó aún más hasta que su nariz estuvo a solo unos centímetros de la basura cuando sus ojos se abrieron al darse cuenta. Gamakichi. La pequeña criatura se quedó quieta, y Naruto habría jurado que parpadeó sorprendido. Entonces el sapo pequeño desapareció de la existencia. Naruto se enderezó, su nariz se arrugó con molestia, mientras la risa de su padrino lentamente se volvía histérica. Oh, cállate. Quería convocarlo, pero pensé que sería más grande. Pero sus palabras no sirvieron de nada. El sapo invocador, en cambio, se inclinó entre risas y rodó hacia un lado, girando lentamente hacia el borde del enorme monumento. Naruto se animó y, con una leve patada, ayudó a su padrino a tomar algo de impulso y cubrir la distancia restante hasta el borde en un segundo. A Jiraiya le tomó 10 segundos completos regresar a la cima. Su rostro estaba rojo y sus hombros todavía temblaban por la tensión cuando encontró un agarre en la nariz de Minato en el último segundo para evitar que se cayera del monumento al Hokage. Si hubiera sucedido encima de un baño femenino, no habría recibido ninguna queja por chapotear en el círculo de mujeres desnudas. Pero al ver el rostro engreído de Naruto, una vena comenzó a sobresalir de su frente. Una amplia y descarada sonrisa se extendió por el rostro de Naruto, sus labios se abrieron y su lengua se deslizó de una manera infantil. Con un destello de su chakra, Jiraiya corrió hacia el rubio que ya huía. Pero al menos el Sannin todavía tenía suficiente compostura para agarrar el pergamino de invocación mientras corría junto a él en su prisa por perseguir a su ahijado. La casa quedó en silencio después de que cada uno de sus inquilinos finalmente se retiró a sus habitaciones. Fue hace muchas horas. La mañana siguiente estaba más cerca de la medianoche. No se oía ningún sonido aparte de la respiración suave y rítmica de los miembros de la familia dormidos. Solo uno de ellos no pudo conciliar el sueño. El mayor, Namikaze Minato, masticaba en silencio su último refrigerio, una taza tibia de ramen instantáneo. Hacía bastante calor hace media hora, cuando lo había preparado, pero se le acabó el apetito después de los primeros bocados. Minato inconscientemente removió la sopa, haciendo que los fideos remojados giraran lentamente dentro de la taza. No pensó en nada. Su mente estaba vacía, lo que en realidad era sorprendente después de la infernal semana anterior. No era una ocasión común que tu hermano resultara ser tu hijo casi adulto. Pero en realidad, no le había molestado mucho. Bueno, sí, le molestaba de alguna manera, pero se alegraba porque ahora sabía que su hijo crecería y se convertiría en un buen hombre. ¿Y su pasado? O futuro. O lo que sea. Estaba absolutamente seguro de que no permitiría que eso volviera a suceder. No de la misma manera. Porque salvaría a Kushina. Salvaría a Naruto de su destino. Sin embargo, había un pequeño defecto en su lógica.
Naruto se negó a compartir más información sobre esa noche. Y más concretamente, sobre el hombre enmascarado. Les había contado sus habilidades, su Sharingan, su estilo de lucha, pero se negaba a revelarles su identidad. Con un suspiro, Minato dejó escapar el pensamiento antes de poder profundizar más. Todas las teorías que él y Jiraiya habían inventado sobre el hombre enmascarado y las 1000 millones de consecuencias que tendría el viaje en el tiempo de su hijo hicieron que su cabeza girara y su mente se mareara. Con un gemido, Minato empujó la taza casi intacta a un lado y se dejó caer sobre la mesa, apoyando su cabeza en un brazo estirado. Miró la taza de ramen durante un rato, con la cabeza extrañamente vacía. Pero muy pronto se cansó de mirar al niño de dibujos animados con una sonrisa tonta en el costado del plástico. Con un resoplido frustrado, se levantó y se dirigió a su habitación, decidido a dormir al menos una hora antes de tener que ir a trabajar. El pasillo estaba oscuro, pero gracias a la tenue luz pudo ver hacia dónde se dirigía. Sus ojos rozaron los de su hermano. No. Sacudió la cabeza. La habitación de Naruto se corrigió, y la vista lo hizo detenerse. Un tenue rayo de luz se escapaba por debajo de la puerta cerrada. Sus oídos se movieron, tratando de fortalecerlos con la esperanza de poder captar algún ruido. Pero solo escuchó los débiles ronquidos de Naruto. Una pequeña sonrisa crujió sus labios hacia arriba y, sin pensarlo dos veces, abrió con cuidado la puerta para echar un vistazo a su hijo, solo para estar seguro de que no había desaparecido. Y efectivamente, su hijo estaba allí, despatarrado sobre la cama, ocupando cada rincón disponible que podía. Y aquellas a las que no podía llegar físicamente, esas partes estaban llenas con su sábana arrugada, una botella de tinta que se balanceaba inestablemente y un pergamino que recorría la mitad de su habitación desde su cama. Minato no pudo evitarlo. Una risa ahogada escapó de sus labios. Pero inmediatamente cerró la boca cuando Naruto se quedó quieto, luego se giró ligeramente y se estiró aún más. Pero sus preocupaciones desaparecieron cuando Naruto continuó durmiendo con un ronquido un poco más fuerte. El Hokage se acercó un poco más para liberar la manta debajo de la pierna de Naruto y volver a colocarla en su lugar encima del adolescente que aún roncaba. Sus ojos vislumbraron su abdomen entre su boxer y su camiseta, y se quedó paralizado en medio del movimiento. Una curiosidad morbosa subió por sus venas. Intentó apartarlo a un lado, reprimirlo, pero fracasó. La sensación continuó empujándolo más agresivamente con cada segundo que pasaba mientras no podía apartar la mirada de la barriga descubierta, todavía sosteniendo la manta hasta la mitad sobre el adolescente. De un trago, tomó su decisión. Su mano bajó gradualmente la manta, con cuidado de no perturbar el sueño de su hijo. Manos temblorosas viajaron hacia la camiseta holgada y un dedo se deslizó debajo de la tela para empujarla más. Un destello de chakra. El chico se quedó quieto. Un remolino de color negro ébano evolucionó lentamente, dominando la piel pálida a la tenue luz de la lámpara de lectura. Minato solo se quedó mirando, con los ojos muy abiertos. Hacía tiempo que tenía la boca abierta. Otra mano temblorosa se levantó, esta vez con las yemas de los dedos recorriendo el patrón. Pulsó una vez y lentamente comenzó a desvanecerse. Con una descarga de adrenalina y desesperación, Minato empujó otra dosis de su esencia dentro del sello. Y sucedió algo inesperado. Un segundo, estaba allí, inclinado sobre su hijo, examinando su sello, su propia obra maestra, y al momento siguiente, parpadeó y abrió los ojos para encontrarse mirando hacia un vacío amarillento. El destello amarillo dio un paso atrás, sus piscinas se balancearon de un lado a otro para mapear su entorno repentinamente desconocido. Hubo un tic en su chakra, una especie de brillo. Minato de repente se quedó quieto. La adrenalina corrió por sus venas cuando algo comenzó a materializarse frente a él. Y se había congelado por completo cuando un hombre tomó forma frente a él. Ojos azules idénticos se clavaron en los suyos, uno con sorpresa, el otro con un suave brillo comprensivo. Una larga bata blanca enmarcaba un cuerpo sobre un chaleco Jounin, y los familiares pantalones y camisa shinobi azul marino. Indomables mechones dorados se mecían en la suave brisa que agitaba los suyos de la misma manera. Una copia exacta de sí mismo estaba frente a él, sin hacer nada, solo observándolo con una pequeña y comprensiva sonrisa. ¿Qué? Minato finalmente articuló débilmente. Creo que la pregunta que estaría buscando es, ¿cómo? La copia intentó bromear, con una sonrisa incómoda en su rostro. Sin embargo, la sonrisa se desvaneció en una expresión seria que hizo que Minato hiciera una mueca de dolor. Eso es fácil. Resuena un chakra similar. La copia hizo una pausa, esperando que el otro reaccionara, pero al no obtener respuesta, continuó con su explicación.
Había usado todo el chakra que me quedaba al volver a forjar el sello de Naruto durante la invasión de Pain. Pensé que me había ido, esta vez para siempre. Pero parece que habías presionado lo suficiente para reanimarme una vez más. Como un shock o algo así. Ya sabes, similar a la RCP o algo así. La copia hizo una mueca errante y se encogió de hombros. Había comenzado un largo y prolongado concurso de miradas que hizo que incluso la copia comenzara a moverse incómodamente de un pie a otro. Finalmente, la tensión se rompió. Una pequeña risa salió de los labios del joven Minato, y con un minuto más, avanzó hasta convertirse en una risa sincera, su forma temblaba mientras las lágrimas escapaban detrás de sus pestañas. Levantó la mano para limpiarlos mientras su risa se apagaba por completo, pero una o dos pequeñas risas lograron aparecer de vez en cuando, para molestia de la copia. ¿Has terminado? Su única respuesta fue otra risita, pero esta vez, algo tiró de la boca de la réplica hacia arriba en una sonrisa idéntica y astuta. Él es increíble, ¿no? Minato asintió entre dos risas y finalmente se recompuso. Limpiando los últimos restos de su anterior sesión de risa de su rostro, se enderezó y se giró. Viajar a través del tiempo, salvar a la gente del destino, convertir al Kyuubi en su amigo. El Hokage negó con la cabeza, con una amplia sonrisa plasmada en su rostro. Haciéndome conocer una versión mía del futuro. Exhaló y sacudió la cabeza una vez más, la sonrisa se desvaneció lentamente para cambiar de lugar con una mueca amarga. Pero todavía nos oculta cosas. Así que espero recibir mis respuestas de ti. Supongo que puedes sentir lo que está sucediendo afuera. Su mirada se endureció cuando la levantó para desgarrar a su contraparte. ¿Quién es el hombre enmascarado? Su copia no respondió, pero Minato notó su propio movimiento cuando estaba dudando. Morderse el labio inferior era su costumbre. Pasó desapercibido para casi todos los demás, aparte de sus amigos más cercanos, pero ahora podía ver claramente el molesto tic. Minato se enderezó y entrecerró sus ojos ahora llameantes, toda su compostura gritaba autoridad. Pero no sirvió de nada con su imagen reflejada. Sus ojos lo observaban con calma, a pesar del hábito familiar. Él quería protegerte, ¿sabes? Susurró. Solo dímelo, maldita sea. Puedo soportarlo. Espetó Minato, dando un paso hacia su réplica. Estoy seguro de que es alguien que conozco. Diablos, incluso pensé en Kakashi por un momento. Dímelo o me volveré loco. La copia todavía no había dicho una palabra, por lo que Minato intentó otra táctica. Dejó a un lado su autoridad y esta vez su rostro se suavizó. Por favor. Si eres yo, sabes que tengo que saberlo. Tengo que salvarlos. Y para eso, necesito información. La copia, esta vez, sí reaccionó dejando escapar un suspiro y bajando ligeramente la cabeza en señal de derrota. Luego, en el segundo siguiente, recuperó la compostura pasándose una mano por el pelo. Naruto todavía cree que puede salvarlo. ¿Salvar a quién? Preguntó Minato, entrecerrando los ojos. Tobi. ¿Por qué? ¿Por qué se preocupa por él? Preguntó Minato, entrecerrando aún más los ojos. La copia se detuvo por un segundo antes de que su boca formara una sonrisa traviesa. ¿Sabes qué es un anagrama? Yo sí, pero ¿qué tiene eso que ver con? Solo piensa en ello. La copia envió otra sonrisa descarada antes de que sus ojos de repente se desviaran hacia un lado, sus orejas se aguzaban un poco. Su forma parecía más inestable con cada momento. Su sonrisa se desvaneció en una suave sonrisa mientras su forma se volvía más confusa. Y dile a Naruto que estoy orgulloso de él más allá de las palabras. Estoy orgulloso de lo que ha logrado. Incluso si esta paz no es tan real como creemos. Con esa exhalación final, el eco de la persona desapareció tan rápido como volvió a la vida. Y esta vez para siempre. Kurama observó en silencio el intercambio entre los dos rubios, dándole suficiente privacidad pero aún manteniendo un ojo, o más probablemente un oído, en su conversación. El zorro entrecerró sus ojos carmesí y sus orejas se movieron antes de que el eco se desvaneciera de donde venía. Había sentido el chakra débil, casi insensible, que permanecía dentro del sello. Pero nunca había pensado en esta posibilidad. Su mente volvió a la conversación, entrecerrando los ojos una vez más antes de dejar a un lado el extraño comentario del fantasma Minato. Minato volvió temblorosamente a la realidad. Parpadeando 2 veces, se dio cuenta de que todavía estaba tocando el vientre desnudo de su hijo. Inmediatamente tiró de su mano hacia atrás como si estuviera más caliente que el sol abrasador. Minato dio un paso tembloroso hacia atrás, sus ojos recorriendo la habitación hasta que aterrizaron en algo que perturbó sus acelerados pensamientos.
el final de un pergamino familiar sobresalía de debajo de la almohada de Naruto. Minato casi desvió la mirada para finalmente salir de la habitación cuando algo más llamó su atención. El borde del pergamino estaba enrollado 1 centímetro hacia abajo, obviamente abierto. Los ojos de Minato inmediatamente comenzaron a mirar la habitación, su mirada de repente se llenó con cosas que hasta ahora había ignorado. Un montón de fotografías estaban ordenadamente colocadas debajo de la lámpara de la cama, aseguradas con la tela rota de un segundo Itayate cuya placa de metal aún brillaba bajo las pilas de fotografías. El Hokage arrojó su vergüenza a un lado, agarró las fotos y se hundió junto a la cama, girando la lámpara un poco para tener más luz. Una pequeña sonrisa acechaba en el borde de su boca con la primera foto. Una foto del equipo. 3 niños frente a un Kakashi adulto. La siguiente fue otra foto del equipo. Naruto al lado, un chico de pelo negro bajo y pálido casi anormalmente con una sonrisa vacía extrañamente forzada, y Sakura en el medio. Al mirar la pila, había más fotografías como esas imágenes de Shinobi de las 5 naciones. Vio a una chica de Iwa, una foto grupal de Suna e incluso a un chico de Kumo. Lentamente devolvió las fotografías a los estantes, su mirada recorrió la habitación desordenada hasta que encontró otra cosa interesante. Un cuaderno grueso y desgastado con una cubierta de color naranja vibrante. Una letra descuidada gritaba la identidad de su dueño. Minato frunció el ceño mientras sus charcos azules trazaban el nombre de Naruto una vez más. Su letra infantil y desordenada había cambiado a medida que sobresalían sus habilidades de caligrafía. Jugó con un pensamiento vergonzoso durante un largo minuto. Robar el diario de alguien sonaba completamente infantil. Pero aún, Minato se mordió el labio, retorciendo la tentación una vez más en su cabeza. Sí. Infantil. Repitió en su mente. Sus ojos se dirigieron una vez más hacia la cubierta naranja. Completamente infantil. Minato sacudió la cabeza y frunció el ceño. Él me lo dirá. Me lo dirá una vez que crea que está bien. Su línea de pensamientos fue perturbada por el suave movimiento de la sábana. Naruto se quedó quieto, su hasta ahora expresión pacífica se torció mientras murmuraba. Sasuke. No. Minato miró por encima del hombro a su hijo y observó cómo su expresión cambiaba de vez en cuando. De la decepción, a la rabia, al dolor hasta que finalmente se convirtió en un ceño profundo y preocupado. Bastardo, siseó esta vez. El Hokage volvió a mirar el cuaderno a su lado. Su mente retrocedió hace unos días, a la noche de la confesión de Naruto. Cuando huyó de la habitación para alejarse de los suplicantes ojos azules de Naruto. Tenía mucho miedo en aquel entonces. Miedo de sí mismo, miedo de su propia impotencia. Que no podría darle la tranquilidad necesaria al hijo por el que suplicaba. Se estaba enterrando en el profundo y oscuro pozo de ansiedad que él mismo había cavado. Incluso le había mentido a Naruto. Había ido a casa por un corto tiempo para estar junto al cuerpo dormido de Kushina, observando silenciosamente su sueño. Solo para asegurarse de que al menos ella todavía estaba ahí para él, que no había desaparecido durante esa montaña rusa en la que de repente se encontró. Minato repasó cada pequeño desliz de Naruto, cada uno de sus fracasos. La noche en que le presentó a Kushina. El momento en que lo había llamado papá, despertando de su pesadilla. La forma desesperada en que se aferraba a su ropa, como lo haría un niño con la suya. Minato volvió a los recuerdos que había presenciado una hora antes. Debió haber estado solo durante su infancia. Porque estaba muerto, porque Kushina estaba muerta. Kakashi jugó con la idea de antemano de que si algo le sucediera, Kakashi cuidaría de Naruto. Pero él también era un niño, con el alma destrozada. Fue ingenuo. Totalmente ingenuo. ¿Y Sarutobi? Tenía un pueblo que cuidar. ¿Jiraiya? ¿Dónde diablos había estado Jiraiya todos estos años? Minato sacudió violentamente la cabeza. Su maestro era un buen shinobi, un buen amigo. Definitivamente no abandonaría a su hijo sin que algo se construyera en el fondo. En ese momento, sus ojos se dirigieron hacia la forma inmóvil de su esposa, vagando hacia su redondo vientre. Vacilantemente extendió la mano, apoyando la palma sobre el cálido bulto, disfrutando de su rítmico ascenso y caída hasta que algo tocó su palma. Minato se puso rígido, sin mover ni un dedo. Entonces otra vez. Hubo ese leve golpe una vez más. Sus labios se curvaron en una suave sonrisa por tercera vez. Era su hijo, llamando a la puerta de la vida. Sus pensamientos volvieron al presente y Minato tomó su decisión. ¿Estaba bien? ¿Fue malo? No le importaba, porque todavía no sabía casi nada sobre su hijo. Su pasado. Su futuro. Nuestro futuro.
Necesitaba saber quién se escondía detrás de esa máscara. Con un movimiento rápido, agarró el libro y salió de la habitación. Minato se sentó en un sillón de la sala de estar, su esposa y su hijo dormían pacíficamente arriba. Los primeros rayos del sol naciente pronto pintarían todo con una mezcla de naranja vibrante y rosa juvenil, pero el ocaje lo ignoró. También dejó a un lado su creciente remordimiento. Dejó escapar una exhalación tranquilizadora, mirando desafiante la cubierta naranja aún cerrada en su regazo. Por capricho, Minato de repente lo giró, dejándolo abrir en una página aleatoria, en algún lugar cerca del medio. Sus ojos recorrieron las palabras con una pequeña sonrisa. Era una mezcla del programa de entrenamiento de un día y una lista de tareas pendientes. Preguntarle a Kakashi Sensei sobre su estúpido jutsu de iluminación. Pídale a Paamas Kunai. Lección de Taijutsu con Hyuga-Yashi a las 4. Y la lista seguía con una o más estupideces incluidas. Su mirada se detuvo ante una frase. El cuaderno pronto se convirtió en un diario real en la página siguiente. Arrepentimiento. Era tan obvio en sus ojos ahora que lo pienso. Se arrepintió de todas esas cosas que le hizo a todo el mundo ninja. Toby estaba avergonzado de sí mismo. No como Madara. Podría haberlo salvado. Lo sé. Si tuviera la oportunidad, habría podido salvarlo. Toby repitió el nombre en su mente continuamente, dándole vueltas una y otra vez durante largos minutos hasta que casi se volvió loco por él. Toby, susurró dentro de la habitación y sacudió la cabeza. Un anagrama. Toby. Toip. Ibot. Oipt. Otip. Oid. Obituario. Minato de repente se congeló, y también su cuerpo. Sus ojos se abrieron, el aire en sus pulmones se detuvo y su corazón dio un vuelco. Obit, susurró. Obit, oh.